Descansando en el poder de Dios. Ese es nuestro tema de hoy. En una ocasión el Señor Jesús hizo una maravillosa invitación a los que lo estaban escuchando en ese momento. Y les dijo, quedó registrado en Mateo 11:28, y les dijo así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aquí la palabra clave para nosotros es que Él nos hará descansar. Todo aquel que acepte esa maravillosa invitación para descansar en su poder, o como hablamos la semana pasada, para descansar en la fidelidad de Dios, acepte esta invitación. Nos vamos a dar cuenta que nosotros no podemos con todo. ¿Ya se dio cuenta a estas alturas? Pero Él sí, porque Él es todopoderoso. Cuando hablamos del poder de Dios, es inevitable afirmar de manera categórica que Él tiene el poder sobre todas las cosas, que Él tiene el poder sobre toda su creación, que Él tiene el poder sobre todas las personas, sus acciones o sus omisiones. Él tiene el poder sobre todas las circunstancias que suceden alrededor de la vida de todo ser humano, y más, con mucho más cuidado en la vida de sus hijos. Job, un hombre que vivió una vida difícil, dura, de muchas pruebas muy difíciles, tuvo un momento en el que comprendió que solo Dios podía sacarlo adelante. Y ese Job, un Job descansado, un Job confiando totalmente en el poder de Dios, afirmó de una manera pues muy contundente, convencido de que Dios es el único que puede con todas las cosas en las cuales Job mismo no podía. Y él dijo en el capítulo 42, versículo 2 del libro de Job, dijo lo siguiente en la versión al día: yo sé bien que tú lo puedes todo. Yo quiero que noten que él está hablando directamente con el Señor. Yo sé bien, esa es una frase muy importante, porque aquí señala la familiaridad y el conocimiento que Job tuvo del poder de Dios. Por eso le dice cara a cara a Dios: yo sé bien que tú lo puedes todo. Ahora, esa fue la experiencia de Job. Dios lo sacó de todas las situaciones. Al final de toda su aventura en esta vida, Dios lo sacó de las situaciones en las que Job vivió y vio manifestado el poder de Dios. Ahora, esa fue la experiencia de Job. Pero ese mismo Dios que se reveló a Job se quiere revelar a ti. ¿Entienden? ¿Para qué? Para que tú puedas decir un día como Job: yo sé bien que todo lo puedes, que tú lo puedes todo. Siguió diciendo Job que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Es decir, que los planes que Dios tiene para ti, los propósitos que Dios tiene para ti, nadie los puede alterar. ¿Por qué? Porque al tener Él todo el poder, nadie los puede frustrar. Esa fue una experiencia en Job y mucha gente de Dios registrada en las Escrituras, en la Biblia. Pero Dios quiere que tú llegues a este punto en el que tú mismo digas: yo sé que Dios todo lo puede, que no hay nada que lo impida, que no hay nada que lo frustre, y yo voy a descansar plena y completamente en el poder de Dios, porque es el único que puede hacerlo. Otro hombre de Dios como Moisés, que había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto, de pronto se encuentra ahí con algunos inconformes, como siempre hay,
y le decían: Moisés, queremos comer carne, queremos hamburguesa de codorniz, qué sé yo. Entonces, un poco frustrado, Moisés dice: pero yo, ¿de dónde les voy a dar carne? Estamos en el desierto, ¿qué no ven? Sí, pero queremos carne. Entonces Moisés va con Dios y le dice: Señor, pues yo no puedo darles carne y el pueblo quiere comer carne. Y Dios le dice: mira, Moisés, yo le voy a dar de comer durante un mes a 600,000 de tus soldados, del ejército que tienes, de los guerreros, de los que se enfrentan al enemigo, por un mes. Dice en Números 11:23, el Señor le respondió a Moisés: ¿acaso el poder del Señor es limitado? La respuesta obvia es: pues no es limitado, al contrario, es ilimitado. Y le dice a Moisés: pues ahora verás, Moisés, si te cumplo o no mi palabra, porque Dios había prometido sustentarlos en el desierto. Moisés llegó a creer que él era el responsable de sustentarlos en el desierto, pero era materialmente imposible. Era algo que solamente Dios podía hacer, porque Él tiene todo el poder para hacerlo, y Moisés no, y tampoco tú, y menos yo. ¿Sí o no? Es como si Dios le hubiera dicho a Moisés: Moisés, tranquilo, ¿por qué te aceleras? ¿Por qué estás ahí tan inquieto? Yo prometí, esa es mi palabra, tú solo descansa en mi poder, confía en mi poder y tú vas a ver mi poder. Y lo vio en el desierto. En la creación del mundo visible, el poder ilimitado de Dios se expresó de manera impresionante. El Génesis simplemente dice que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Fíjate el poder que Él tiene. Nada más dijo: sea la luz, y fue la luz. Él simplemente dijo: produzca la tierra hierba verde, y la tierra produjo hierba verde. Produzca la tierra toda clase de árboles frutales, y la tierra produjo toda clase de árboles frutales. Él simplemente dijo: produzca el mar seres vivos, y el mar produjo seres vivos, y tú y yo nos comemos una lonja de pescado bien sabroso. Pero ¿qué hombre, qué ser humano tiene el poder para hacer eso? Absolutamente ningún ser humano. El salmista David, en el Salmo 33, versículo 6, dijo lo siguiente: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Así, simplemente, Dios habló y se hizo. Ese es el poder de Dios. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es decir, el ejército de los cielos, pues es las estrellas, los ángeles que pululan en los cielos, etcétera. Pablo, el apóstol, fue un hombre que descansó en el poder de Dios, pero fue un descanso que aprendió. No forma parte de nuestra naturaleza humana el nacer con la capacidad o con el entendimiento, la habilidad de descansar en su poder. No nacemos así. Entonces tenemos que aprender, y Pablo lo aprendió. Y él, en Romanos capítulo 1 versículo 20, aseguró cómo Dios se explayó en su poder cuando hizo la creación. Él lo dijo de esta manera, Romanos 1:20, dijo lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, sabemos que Dios mismo es invisible, pero dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad y divinidad, fíjate, su eterno poder, es decir, que es un poder que es inherente en Él. Él es poderoso. Su poder no disminuye con el paso de los días, de los años, porque en Dios el concepto tiempo no existe. Él es el eterno. Y Pablo dice: su eterno poder y deidad, fíjate cómo lo planteó, las cosas invisibles, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo.
siendo entendidas, o sea, las cosas que nos rodean, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, el poder de Dios y su divinidad son entendidas o reveladas o mostradas por medio de las cosas que Dios hizo. Tú vas por ejemplo al mar y ves el diseño impresionante que Dios hizo. Si te sumerges en la profundidad del mar, ves cientos, por no decir miles, de peces distintos, de distintos colores, de distintos diseños. Algunos el Señor les pintó los ojos así. Hay un pez que es muy sabroso, que aquí en la costa de Jalisco le llaman Jezabel, porque está así como pintado, pero es hermosísimo. Todos los peces son diferentes, se parecen, pero hay una combinación extraordinaria de colores que es impresionante. Cuando tú vas a una florería, ves todo tipo de flores, de todos colores, de todos tamaños, con unos diseños increíbles. Bueno, no sé qué tan observadores son ustedes, pero por ejemplo, cuando yo voy al campo, he visto flores de este tamaño, así chiquititas, con unos pétalos mucho más pequeñitos que la misma flor, obviamente, 15, 20 pétalos, con unos colores combinados, que si yo me vistiera así me vería ridículo. Pero Dios es el diseñador más impresionante que hay. Bueno, dice Pablo que las cosas, su eterno poder y deidad, son entendidas por medio de las cosas hechas. A donde voltees, yo miro, ahorita los estoy mirando a ustedes y ustedes son un despliegue del poder de Dios. ¿Qué poder de Dios para hacer a cada uno de nosotros diferentes? No hay uno solo igual, ni siquiera los gemelos. Nos podemos parecer unos con otros, como el otro. Una vez me dijeron, ay, hay un hermano que se parece mucho a ti. Y un día que me lo presentan y cuando lo ve dije, ah, caray, pues sí se parece. Y todos dicen por ahí que todos tenemos un doble, ¿sí? Pero no hay nadie idéntico. ¿Cómo le hizo Dios? Ese es el despliegue del poder de Dios. Ese es lo visible que demuestra el poder y la divinidad de Dios por medio de las cosas hechas. Observa el cuerpo humano y es una maravilla. El ojo nada más, cómo funcionan, el oído, el estómago, o sea, me faltan palabras. ¿Por qué no terminamos con un aplauso este punto? Al Señor, porque sí que tiene que ser alguien muy poderoso para haber hecho lo que hizo. Con ese mismo poder de creación, con ese mismo poder creativo que él tuvo, es ese mismo poder que sustenta desde que él hizo su creación, desde que puso al hombre en el huerto y hasta el día de hoy, ese mismo poder sigue sustentando su creación. En Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice así, en la versión en lenguaje sencillo: el Hijo, o sea, Jesús nos muestra el poder y la grandeza de Dios. Es decir, Jesús vino a revelar en forma visible la imagen del Dios invisible. Él era la imagen del Dios invisible y vino a mostrar su poder y grandeza de Dios. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto a Dios. Por eso muchos que no creían que él era el Mesías se ofendían. ¿Cómo? Este ya se está haciendo Dios, este se cree igual a Dios. No es que me crea, no es que piense que soy, es que soy igual a Dios. ¿Entiende? Eso es muy diferente. Sigo leyendo. El Hijo nos muestra el poder y la grandeza de Dios porque es igual a Dios en todo, o sea, a Dios el Padre en todo, y con su gran poder, ahí está otra vez, provoca, ese poder se sigue extendiendo hasta el día de hoy. Ese gran poder hace que el universo siga existiendo, siga funcionando tal y como Él lo diseñó. Aquí vemos que la creación misma descansa en el poder de Dios.
Por eso las aves del cielo, los peces del mar, no se preocupan por su alimento. Lo salen a buscar, pero ellos no están como nosotros. Ay, ¿qué comeremos? ¿Qué vestir? ¿Qué vamos a hacer mañana? Imagínate la ballena que necesita bastante alimento. ¿Y qué vamos a hacer mañana? Yo necesito más que tú, le dice un charal. Y el charal le responde: ay, no te preocupes, Dios te va a dar. Estás grandota, pero te va a dar. Dios le va a sobrar para darte. El poder de Dios, hermanos, no solo sustenta su creación, sino también controla los gobiernos y a los gobernantes. Dios es el que los pone y el que los quita. Ellos piensan que fueron elegidos por el pueblo o ellos se impusieron. Bueno, pues está bien, hasta ahí les alcanza. Pero detrás de todo está Dios. Dice Daniel 2:21 lo siguiente: Él cambia los tiempos y las estaciones, pone y quita reyes. O sea, detrás de todo está Dios. A veces les permite, a veces los detiene en su maldad, a veces los suelta y permite cosas que a nuestro entendimiento, por nuestra finitud o incapacidad, pues no podemos compararnos a Dios. No entendemos todas las cosas. Muchas cosas son un misterio para nosotros. Y en base a esa ignorancia, muchas veces nosotros, al no entenderlo, pues decimos: no, si yo fuera Dios haría esto, pero no lo eres. Y seamos lo que y aceptemos que somos criaturas, seres creados dependientes de Dios, dependientes del aire que respiramos, dependientes de la comida que comemos. No podemos compararnos a Dios. Hay hombres que creen que tienen mucho poder y los periodistas dicen: ay, este presidente municipal es muy poderoso. Ni tanto, porque él es el que pone y quita. O sea, es decir, detrás de todas sus acciones está el poder de Dios controlando o permitiendo todo lo que Él quiera para el cumplimiento de sus propósitos. Hay una verdad muy impresionante que los cristianos debemos de saber. Algunos ignoran esta verdad que voy a decir a continuación. Otros voluntariamente la ignoran, y otros se van al otro extremo de llegar a pensar. El punto es de que el poder de Dios también controla a Satanás. Satanás no es todopoderoso. Muchos cristianos o algunos cristianos en su ignorancia le atribuyen todo lo malo a Satanás, y no todo lo malo es producto de las acciones de él. Se cayó el niño y el diablo lo tumbó. Se fundió la pantalla donde ves las predicaciones de Toño Ortiz, y dices: el diablo me fundió y el diablo es o sea, como si fuera todopoderoso. Y luego te vas a Canadá a tus vacaciones y ya te resbalas en la nieve y el diablo me puso zancadilla. Espérame, el diablo no está en todos lados. Él no es omnipresente. Dios sí. Él tiene cierto poder, pero no es todopoderoso. Y la verdad que yo quiero compartirles, que yo sé que muchos de ustedes la saben, pero quizás no la vivan en su realidad. Es como cuando hace rato estábamos cantando, ¿no? Que ¿cómo va ese canto de los más nuevos? Que no, este mundo no es mi hogar. Y dice: voy a la patria celestial y donde está Él. Y está bien padre ese canto, ¿a poco no? Así como que anima: sí, un día me voy a ir con Él. Pero luego se enferma y se está muriendo y: pastor, ore para no morirme. Entonces, ay, pues vamos a orar para que no te mueras. Tengo miedo a morirme. El otro día me encontré a un hermano y dije: se la voy a soltar así, directa. A veces así le hago yo, ¿no? Digo, con el que tengo confianza, ¿no? Entonces, lo vi que venía, me lo encontré y le dije: oye, ¿tienes miedo a morirte? Y su reacción fue así: para nada, pero instantánea.
Dijo, para nada tengo miedo a morirme, porque si me muero, pues me voy con el Señor, voy a estar mejor que aquí, ¿o no? Yo dije, muy bien, muy bien. Fue Jimmy el que está ahí, el guardatemplos, el que está ahí cuidando la entrada. Y dije, no, muy bien, Jimmy, muy bien, porque un cristiano no debe tener miedo a la muerte, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque sabe que el poder de Dios lo guarda y nada lo arrebata de su mano, y que al morir vamos a ir a estar en su presencia. Más bien, creo que debería de ser, estoy enfermo, ya siento como que ya me voy, y oren por mí, si es la voluntad de Dios, pues le seguiré, y si no, pues ya me voy con Él. Eso es bien distinto. Porque hay gente que se desespera. Estoy hablando de cristianos. El no cristiano, no, olvídense. Cuando yo les comentaba en una ocasión que me dio un infarto y que yo solo llegué por mi propio pie a urgencias. ¿Qué pasó? ¿A quién trae? Le digo, no, yo creo que traigo un infarto. Bueno, ya les conté la historia, ¿no? Y me enviaron, a ver, y me empezaron, infarto. Y ya me pusieron ahí, ¿no? Entonces, en un momento dado, se me acercó, esto sucedió en media hora, se me acercó, estaba una de las enfermeras y me estaba canalizando porque me iban a hacer una operación. Entonces me dice, oiga, ¿no tiene miedo? Le digo, no. ¿De veras? Le digo, no. Pues ¿miedo a qué? No, bueno, pues es que trae un infarto y eso es delicado. Y le digo, no, ¿y por qué no? Pues no me hubiera preguntado, ¿verdad? Pues por varias razones. Número uno, creo en Dios, soy cristiano. Si me muero me voy con el Señor, entonces ¿cuál es el miedo? Y dice la enfermera, uy, si así fueran todos los enfermos que les da un infarto. Entonces yo le pregunto, a ver, cuénteme, ¿cómo reacciona la gente? No, dice, ni se imagina. A veces yo lo estoy canalizando como ahorita a usted, y usted está bien tranquilo, pero hay gente que cuando yo empiezo a hacer mi trabajo, me agarran. No me deje morir. Mire, yo tengo mucho dinero, le doy todo el dinero que tengo, pero no me deje morir. Con una desesperación, tienen miedo. Nosotros no tenemos miedo, ¿o sí? Porque el poder de Dios nos guarda y sabemos que vamos a estar con Él, y ahora sí a vivir lo que cantamos. Fíjate, Job fue un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Y un día Dios le dijo a Satanás, le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job, qué hombre tan fiel? Y Job, Satanás le contesta, no, te sirve porque le das todo, porque lo has bendecido en gran manera y tiene camellos y ovejas y ganado y tiene una familia bien bonita, por eso te sirve, pero quítale lo que tienes y vas a ver cómo blasfema. Y en Job 1:12, vean lo que le dijo el Señor. Entonces le dijo Dios a Satán, te doy poder sobre todo cuanto tiene. Fíjate, le está poniendo un límite. Ok, te doy autoridad, poder sobre todo cuanto tiene Job, pero a él no me lo tocas. Ahora sí, como lo que traían algunas personas, el INE no se toca. Dios le dice a Job, mira, puedes quitarle su carro, puedes quitarle su camello, puedes quitarle, pero a él no me lo tocas. ¿Qué significa eso? Que el que tiene todo el poder es Dios y le está dando permiso. Satanás no hace lo que quiere porque no es todopoderoso. Lo malo o lo equivocado en esto es que algunos cristianos le atribuyen todo a Satanás como si él fuera más poderoso que Dios. Jamás ha sido ni será eso. El mismo que con su poder protegió la vida de Job para que Satanás no lo tocara, es el mismo que te cuida a ti, hermano. Es el mismo poder. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él no ha cambiado ni cambiará. Lo único que tú tienes que hacer es descansar en su poder. Y atiendes la invitación de Jesús. Vengan a mí los que están trabajados, cargados, frustrados y amargados, añadiría yo. Vengan y descansen en los brazos del Señor. O como Pedro,
Aquí es donde se ve otra vez el poder de Dios, cuando Jesús le dice en Lucas 22:31, en la versión lenguaje sencillo, le dijo, después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien, escuchen bien, pongan atención. En la mañana que estaba predicando durante el receso, alguien me dice, oye, mira los comentarios, porque a veces la gente comenta, ¿no? Entonces estaba un comentario que decía, no, pastor, usted está equivocado, porque yo dije algo totalmente contrario a lo que esta persona escuchó. Dijo, no, eso que usted dice no está bien, es incorrecto. Entonces otra persona le contesta, eso nunca lo dijo el pastor. Por eso Jesús le dice a Pedro, escucha bien, porque no inventes. Es que la persona dijo, no, pastor, usted dijo que usted reparte los dones del Espíritu Santo. Hágame usted el santísimo favor. Yo jamás dije eso. ¿O dije eso, Julio, en la primera reunión? No. Así es que escuchen bien, por el amor de Dios, y no anden torciendo las cosas. Por eso Jesús le dice, escucha bien, Pedro, escucha bien. Y le dice, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, o sea, a todos los discípulos. Y Dios se lo ha dado. La Reina Valera dice, Satanás ha pedido, se entiende, permiso porque quiere zarandearlos como a trigo. Y Dios le dio permiso. O sea, ¿quién es el que tiene el poder? ¿Satanás o Dios? O sea, todo el poder. Pues Dios, hermanos. Pero fíjate lo que sigue Jesús en el versículo 32. Pero yo he pedido a Dios, Él como nuestro único intercesor, he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, que fue cuando se fue, negó a Jesús y hasta maldijo. ¿Se acuerdan de ese episodio? Pero después, tiene esta traducción, dice, cambiarás. O sea, te vas a afirmar en tu corazón, vas a reconocer que tú no puedes con todo, Pedro. Te crees muy bueno para todo, pero no puedes con todo. Vas a vivir una vida frustrada, porque le dijo, ustedes me van a negar. Yo no, yo nunca. Y fue el primero. O sea, ¿por qué? Porque él creía que él era como si fuera todopoderoso. O sea, confiaba demasiado en él. No, tenemos que confiar demasiado en él, en Dios, y atender su invitación. Y le dice, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. O sea, él iba a aprender la lección. Pero ¿quién le dio permiso a Satanás para darle una zarandeada a Pedro? Dios, porque él es poderoso, pero no más allá de lo que Pedro podía resistir. Bueno, el mismo que permitió que Satanás zarandeara a Pedro, a veces el Señor permite situaciones semejantes, pero para afirmarnos, para que dejemos de confiar en Él y aprendamos a descansar en Él. Y el mismo que intercedió por Pedro para que se mantuviera firme al final de la prueba, es el mismo que intercede por nosotros, y Dios nos va a guardar con su poder, y nos vamos a poder mantener firmes descansando en su poder. Descansar es algo que aprendemos, que no forma parte de la naturaleza humana. Ni Moisés nació ya con ese aprendizaje o con esa inclinación de descansar en el Señor. No, tuvo que aprenderlo. Lo mismo Job, lo mismo los discípulos y lo mismo nosotros. Y las situaciones adversas que se nos presentan son la oportunidad que tenemos para aprender a descansar en el poder de Dios y entender que hay cosas que no podemos hacer nosotros. Por ejemplo, yo no puedo hacer que una persona se convierta a Cristo, ¿verdad que no? Sin embargo, algunos de ustedes se creen todopoderosos, de manera
pues digamos en ignorancia, porque presionan demasiado. Al marido lo traen pero cortísimo. A veces son figuraciones suyas. Mira, si no te conviertes, ya conviértete, cambia. Y el otro, no quiero. Además, tú mira cómo te comportas. Y tú quieres cambiar a fuerzas a tu esposo. Enséñeme un esposo que fue cambiado por su esposa. No hay uno solo. Lo mismo pasa con algún hijo, con alguna hija. ¿Quién lo va a cambiar? ¿Tú? No, vas a terminar frustrado. El único que tiene el poder para transformar y hacer nacer de nuevo a una persona es Dios. Entonces, ¿qué tienes que descansar tú? ¿En quién? En el poder de Dios. Y el evangelio es el poder de Dios para salvación. Tú simplemente ora, compártele la palabra, deja que el Espíritu Santo tome esa palabra, ese evangelio que tú le compartes, y Él es el único que provoca el nuevo nacimiento en la persona. Tú no puedes hacerlo, ni yo puedo hacerlo. Algunos piensan que personas que Dios usa son como todopoderosos y que todo lo pueden, y que yo he hablado con gente que me dice cosas bien raras. Me dicen seguido, bueno, algunas veces me han dicho: ay, pastor, es que cuando yo lo escuché a usted me salvó. ¿Yo? ¿Cómo lo voy a salvar? Pues ¿quién soy yo? Hay cosas que no podemos hacer. Eso y un montón de cosas más que solo Dios puede hacer, porque Él sí es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que aprender a descansar en el poder de Dios. Jesús, como Dios encarnado, demostró ese poder que solo Él tiene. Dice que estaba con sus discípulos y había mucha gente. Había como 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Entonces Jesús, que sabía lo que iba a hacer, voltea con sus discípulos y les dice: denles de comer. Y uno de ellos le dice: Señor, pues ¿cómo le vamos a dar de comer? Son un montón, son miles de personas, y además en la tesorería nada más tenemos 300 denarios. ¿Cómo les vamos a dar de comer? Y Jesús, yo me lo imagino mirándolos así, enseñándoles que era obvio que se dieran cuenta que ellos no iban a poder, pero a la vez les estaba enseñando que el único, y se los iba a demostrar, que podía hacer algo sobrenatural era Jesús. Y les dice: ok, sí, no pueden, hagan que se recuesten todos en orden. Y se recostaron en grupos y le trajeron unos panecillos y unos pececitos. Oró, dio gracias y les dijo a los discípulos: ahora repártanles. Y en lo que repartían se multiplicaban de manera asombrosa y milagrosa, de tal manera que esa multitud de 15 a 20 mil personas, todos comieron hasta que se saciaron, dice el evangelio. Y no solo eso, sobraron 12 cestas de peces y panecitos. 12 cestas. O sea, abundancia por todos lados. ¿Por qué? Porque Él es el único que tiene el poder para hacer eso. Ok. Ese mismo poder que multiplicó aquel alimento que era poco para tantos, es el mismo poder que puede multiplicar tu provisión cuando escasea. Pero necesitas confiar en el poder de Dios. Y tú puedes aludir: Señor, multiplícame estas tortillas, estos frijolitos, que toda la familia alcance. Algunos de ustedes saben lo que estoy hablando, ¿sí o no? Que Dios les multiplica de manera insospechada. Pero no todos conocen este aspecto del descanso en el poder de Dios. Jesucristo tuvo el poder sobre la muerte. ¿Qué ser humano tiene el poder sobre la muerte? Ninguno. Había una familia compuesta por dos mujeres jóvenes y un varón.
María, Marta y Lázaro. Y eran amigos de Jesús y él los apreciaba muchísimo. Tenían una relación de amistad bien bonita y un día se enferma Lázaro y se muere y le dan la noticia a Jesús y él se traslada. Cuando llega una de las hermanas del fallecido Lázaro, Marta le dice: Señor, si hubieses estado aquí, no, mi hermano no hubiera muerto. Dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Dónde lo pusiste? ¿Para qué? ¿Dónde lo pusiste? Pues es que ya hace 3 días y ya huele feo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tu hermano resucitará. Y le dice Marta: bueno, yo sé que resucitará en el día postrero. No. Te estoy hablando que ahorita tú verás eso. Y le dice: porque el que cree, que todo le es posible. Y lo lleva, finalmente descansa en eso que Jesús le está diciendo, lo pone enfrente de la tumba y simplemente Jesús le habla con voz, con toda la autoridad que él tiene: Lázaro, sal fuera. Y salió todo envuelto en vendas, así era la costumbre de enterrar a los fallecidos. Y les dijo: ahora desenrédenlo, suéltenlo y que vamos a hacer, bueno, no dice que Jesús dijo vamos a hacer fiesta, pero es obvio que hicieron fiesta, ¿o no? Pues se regocijaron. ¿Se imaginan las hermanas de él? Bueno, ese mismo poder que resucitó a Lázaro, con solo Jesús hablarlo, es el mismo que nos va a resucitar. Por eso, mucho menos debería de darnos temor la muerte. Del polvo nos recogerá y de los 4 vientos nos llamará, y estemos donde estemos. Y a veces la gente dice: ay, hermano, ¿y qué con los que ya se desintegraron o se lo comieron los tiburones? Y un tiburón le cortó una pierna y otro un brazo y otro la cabeza y otro, y se fueron por alrededor del mundo nadando en el mar. ¿Cómo Dios los va a recoger? Pues no sé. Sí, no sé, pero Él dice que nos va a resucitar, ¿o no? Y yo creo y me basta la palabra de Jesús. Amén. Fíjate, ese mismo poder, esa misma palabra con la que él le dijo a Lázaro: sal fuera, cuando él murió, el mismo poder de Dios lo levantó a Jesús de la muerte. Todos sabemos esto. Pero Jesús dijo algo muy interesante en Juan capítulo 10, versículo 17. Dice: mi Padre me ama porque estoy dispuesto a entregar mi vida para luego volver a recibirla. Fíjate lo que está diciendo, Nadie me quita la vida, nadie, sino que yo la entrego porque así lo quiero. O sea, por nosotros. Tengo poder para entregar mi vida, y vean lo que dijo, y tengo poder para volver a tomarla. ¿Qué les pareció eso? Ahora, a ver, dígame, ¿qué ser humano puede decir lo mismo? Si Nietzsche, que dijo Dios ha muerto, Dios sigue vivo y él ya es polvo. Su regreso, él prometió volver por nosotros. ¿Cuántos lo están esperando? Bueno, fíjate lo que dice Marcos 13:26, cómo será su segunda venida. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Esto habla de algo majestuoso, como cuando los conquistadores, como Napoleón, como tantos conquistadores que ha habido en la historia, después de las victorias de conquista que tenían, entraban a sus ciudades triunfantes en su caballo blanco. La Biblia dice que Jesús montaba un caballo blanco con toda su gloria, con toda su majestuosidad, y será visto por todos. Alguien comentó, cuando yo recién me convertí, leí un libro que decía que cuando él escuchaba cuando era un niño, esta persona había nacido a principios del siglo XX, cuando todavía no había televisión. Y cuando leía que todo ojo le verá, decía él: ¿cómo será? ¿Cómo será? Pero ahora ya sé cómo. La televisión, hasta usted puede, fíjese, con un
una cosa como esta, ponerle donde está la cámara, video y transmitir a todo el mundo en tiempo real. Entonces, eso de que todo ojo le verá es prácticamente posible ahora. En la antigüedad, pues ¿cómo será? ¿Y ahora? ¿Te imaginas la majestuosidad de su segunda venida? Nada de, no será como su primera venida, que era un cordero manso, humilde. No, ahora vendrá como el juez justo a darle el pago a cada uno. Y como nosotros lo esperamos para estar siempre con Él, nosotros nos regocijamos. Y por eso cada reunión tenemos una fiesta de alabanza. Amén. Porque nosotros lo esperamos y sentimos en una medida su poder. Pero de eso quiero hablar en unos instantes más. Mire, hay algo inexplicable, al menos para mí, cuando pienso, reflexiono en lo que voy a compartirles ahora. Pero resulta que al no ser todopoderosos nosotros, los seres humanos, significa que nuestro poder es muy limitado. Tenemos cierto poder para hacer cosas, ¿no? Pero no somos todopoderosos. Pero en el caso de nosotros, los cristianos, resulta que mientras menos confiamos en nuestro poder, en nuestra habilidad, en nuestras capacidades naturales para hacer cosas que por naturaleza no podemos hacer, pero cuando nos cae el 20, cuando lo entendemos, cuando más impotentes nos sintamos, es cuando su poder va a reposar en mayor dimensión sobre nosotros. Pablo describe de una manera extraordinaria su experiencia. Dice, para que las revelaciones que yo tuve del Señor, del tercer cielo y cuanta cosa que es difícil explicar, decía él, para que esas revelaciones no me enaltecieran sobremanera, me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me clavara como una estaca, algo que me dolía, me hacía sufrir, me tumbaba, me postraba. Y dice en 2 de Corintios 12:8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí porque me duele. Pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. En otras palabras, no te voy a quitar ese aguijón. Es necesario que lo tengas, Pablo. ¿Por qué? Porque si te lo quito, corres el riesgo de enorgullecerte demasiado por tanta revelación sublime, que te enorgullezcas, pierdas el piso y al rato te creas tú el Mesías y digas que Jesús no es, que tú eres. Necesitas estar postrado. Algo que le dolía. Entonces cuando Pablo entendió esto y dijo, entonces no lo vas a quitar, Señor. No, es necesario tenerlo. Necesito mantenerte pisando bien la tierra, el piso, sin que andes acá arriba. Bástate mi gracia. O sea, con mi gracia te voy a dar la capacidad de soportar ese aguijón. Entonces Pablo lo entiende. Por eso sigue diciendo en el versículo 9, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, le dice Dios, se perfecciona, crece, se madura, se desarrolla en la debilidad. O sea, no tanto en tus habilidades, que son muy limitadas, pero algunos creen que son todopoderosos. Algunos creen que todo lo pueden. Hay gente que tiene mucho dinero y se creen Dios, pero cuando se están muriendo quieren dar todo por no morirse. Ese es el único evento en el cual todo ser humano va a experimentar, que es la muerte física. No, ningún ser humano tiene poder sobre su propia vida. Él sí tuvo poder sobre su propia vida y tiene poder sobre la nuestra. Entonces Pablo lo entiende y dice,
Dios me dijo que su poder se perfecciona en mi debilidad. Cuando yo ya entienda o entiendo que yo no puedo hacer muchas cosas, entonces es su poder en mí que me capacita para hacer cosas que ni en sueños yo podría pensar que lo lograría. Por tanto, ese por tanto es, ya lo entendí, al fin lo he entendido. Por tanto, de buena gana, fíjate esa frase, de buena gana, con buena actitud, me voy a gloriar más bien en mis debilidades. Es decir, en mi falta de poder, en mi falta de habilidad. Yo no lo puedo todo, pero Cristo en mí es poder de Dios, sabiduría de Dios. De buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Cristo. Y vaya que pasaron cosas extraordinarias en la vida de Pablo. Cuando lo llevaron preso, que se subieron a un barco y les dijo, no, saben, no hay que zarpar. Él sentía en su espíritu que no debían de hacerlo. Y le dijo al capitán, él era prisionero, no vayamos, esperemos unos días. Pero el capitán dijo, no, y aquí yo mando y nos vamos. Y zarparon. Dice que mientras iban en alta mar se levantó un huracán llamado Euroclidón, que está registrado, por cierto, en la historia, para los que a veces dicen, ay, son puras historietillas. Y dice que el barco empezó a hacer agua y un ángel se le apareció a Pablo y le dijo, ninguno se va a perder. Diles, infúndeles confianza. Y bueno, dice que finalmente encalla el barco y se empieza a hacer pedazos, pero cuando antes de eso, de que encalle el barco, Pablo les dice, miren, no se preocupen, o sea, el barco se va a hundir, pero ninguno de ustedes va a perder la vida. Ahora, él estaba hablando así en base a lo que Dios le había dicho, y efectivamente así sucedió. ¿Por qué? Porque Dios, cuando dice algo, lo cumple. Y bueno, finalmente llegan allí nadando a la orilla y los dice que los naturales fue la isla de Malta donde encallaron, y dice que los recibieron bien, pero los miraban con desconfianza. Entonces dice que hicieron una fogata y Pablo se acercó para agarrar unos leños y una serpiente se le prendió del brazo y lo mordió. Era una serpiente venenosa. Y todos dijeron, le mordió la serpiente porque ha de ser un delincuente, un malandrín. Y dice que todos esperaban que cayera muerto. Y Pablo como si nada, siguió ahí. Y como vieron que no le pasaba nada, dijeron, son dioses. Ellos son dioses y Pablo es un dios. Y dicen, ¿cómo va a ser Dios? Pues yo soy igual que ustedes, pero el Dios. Y les empieza a predicar del Dios Todopoderoso. Pablo experimentó el poder de Dios, que tú y yo, que ese mismo poder está al alcance de nosotros por la fe, cuando descansamos en su poder, hermanos. Por eso Pablo decía, no, yo ya entendí. Cuando ya no confío en mi propia sabiduría, en mis propias habilidades, es cuando el poder de Dios se manifiesta, se perfecciona en mi vida, ¿sí? Y reposa sobre mí ese poder. Y bueno, léanse el libro de los Hechos de tarea hoy en la tarde y van a leer muchos episodios de cómo el poder de Dios se manifestó en la vida de Pablo. Bueno, ese poder que reposó sobre Pablo en sus debilidades y que a la vez lo fortaleció, ese mismo poder quiere reposar sobre ti, pero cuando reconoces que no lo puedes todo, cuando no te estás esforzando de manera reiterativa y de manera hasta se me fue la palabra, así como terca, yo lo voy, te vas a frustrar, vas a terminar cansado. De ahí que Jesús
Les dijo a los que confiaban en sus actos religiosos: vengan a mí los que están trabajados y cansados, yo los haré descansar. ¿Cómo? Acércate a Él, descansa en Él, deja que Él haga lo imposible. Tú haz lo posible, porque acuérdense que hay una parte que nosotros hacemos. Por ejemplo, tú necesitas un trabajo, lo perdiste. Bueno, oras al Señor que Él te lo dé, pero tú sales a buscarlo. O sea, el dueño de la empresa X que está ofreciendo un empleo no viene a buscarte a ti. Entonces tú haces lo posible, que es levantarte temprano, bañarte, llegar puntual a la cita. Eso es lo posible, ¿o no? Bueno, para algunos son cosas imposibles. ¿Qué cosas, no? Nunca puedo llegar temprano. Ay, hermano, por favor. Ahí sí algo anda mal, pero bueno, sigamos en el punto. Todavía hay algo más inexplicable, hermanos. Lo que voy a mencionar realmente a mí me funde los fusibles. Ok, reconozco que soy un hombre que no tiene todo el poder, ni todos los poderes, ni todas las habilidades, ni todos los dones. Eso me hace una persona muy frágil, así como a ti. Todos así somos. Y a pesar de eso, Dios en su soberanía, de manera inexplicable, decidió compartir con nosotros su poder, para que nosotros usáramos su poder en su nombre. Eso sí, eso es lo que estoy diciendo. Vamos a Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, está hablando a sus discípulos: id por todo el mundo, salgan, vayan, y predicad el evangelio a toda criatura, sin distinción. El evangelio, dice Pablo en Romanos 1:16, es el poder de Dios para salvación. Predica el evangelio, dice, predíquenlo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así de sencillo. Ahora, ¿quién los va a convertir? ¿Tú o el Señor o el Espíritu Santo? ¿Quién? Díganlo. El Espíritu Santo. Entonces, para que dejes de estar ahí cuchillito de palo y tratando de cambiar a los demás, no, nunca vas a poder. El que creyere, es cuestión de fe, de manera individual. Mas el que no creyere será condenado. Y luego aquí viene en el versículo 17, donde Dios decide compartir con nosotros algo de su poder. No nos da todo el poder como el que Él tiene, pero nos da cierto nivel de poder. Ahí va, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? A los que creen. Porque los que no creen, pues no le siguen ni la novia, no la sigue ni la esposa, no la sigue ni el marido, no le sigue ni el perro. No, es que es obvio, es que fíjense, paradójicamente la Biblia dice una cosa y hay algunos sectores del cristianismo que afirman y aseguran que Dios ya no hace este tipo de milagros, expresiones sobrenaturales de poder, que los dones del Espíritu Santo que repartió los primeros cristianos, esos ya quedaron ahí, los guardó el Señor, los escondió, ya no, eso fue para el tiempo de los apóstoles. Bueno, a fin de cuentas, miren, el boleto incluye todo. El boleto, por decirlo de una manera, de traslado al cielo incluye todo, en lo que llegamos incluye todo. Incluye el perdón de Dios, incluye la justificación de Dios, incluye milagros de Dios, incluye manifestaciones poderosas de su fidelidad, todo está incluido. Pero si algunos no creen, bueno, nosotros creemos. ¿Cuántos dicen amén? Lo que dice aquí: esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso es poder espiritual, que no lo tiene cualquier persona, solamente los cristianos. Y de entre todos los cristianos, solo los que creen. Porque hay cristianos que no lo creen. Yo les puedo contar 20,000 historias de situaciones, de cosas con demonios.
no lo voy a hacer. Obvio, ¿no? Pero he tenido muchísimas experiencias. Nadie me puede decir que eso no es real. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso es poder espiritual, ¿sí o no? Que no tiene cualquier ser humano, solo los que creen. O sea, tú tienes el poder para reprender al enemigo, para decirle hasta aquí y pararle el alto. Y aún liberar a los que están cautivos en las garras de Satanás. Esto es lo que está diciendo aquí. Y este es un poder que Él decidió delegar, porque Él es soberano, a los que creen. Y luego dice, hablará nuevas lenguas, es decir, manifestaciones espirituales, de nivel espiritual de Dios. Dice el 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Eso es poder sobre las cosas que todo mundo vive, siente, palpa, come. Y hay cosas que también hay infinidad de testimonios al respecto, que no quiero detenerme tanto en ello. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Alguno de ustedes ha puesto las manos sobre un enfermo y ha orado y se han sanado? Levanten su mano. Déjenme mandarlo a todo el mundo, a ver. Ahorita aquí en vivo iré. Pero ¿por qué tan poquitos? ¿Y luego los demás qué? Cuando alguien viene y dice, pastor, tengo un vecino que está enfermo y se está muriendo y no puede ir a orar por él. Sí, sí puedo, pero no voy a ir. Y se sacan de onda. Pues claro, ¿no? Pero ¿cómo? Pues usted es el pastor. Pues sí, es el pastor, pero fíjate que Dios pone en mi camino a los que Él quiere que yo, por los que ore, y yo lo tengo que hacer. Y como no soy omnipresente, yo ya me di cuenta que no soy omnipresente, yo no puedo ir a orar por todos los enfermos. Y si a ti se te cruza un vecino o un amigo en el trabajo que está enfermo, ¿por qué no oras tú? Le pones tus manos, le predicas el evangelio y oras para que Dios haga un milagro con él. ¿Por qué no lo hacen? Se quedan muy calladitos. Ok, muchos no lo hacen por temor, por desconfianza. Bueno, y luego entonces, ¿que no van a aprender a descansar en el poder de Dios? ¿Te imaginas un compañero de trabajo? Estoy muy triste, me detectaron esta enfermedad. Oye, yo conozco a alguien que te puede sanar. ¿Ah, sí, de veras? ¿Un curandero? No, hombre, más que un curandero. Jesús, el Hijo de Dios, y le compartes, le predicas. Y como está en necesidad, casi siempre la gente cuando está en necesidad oye el evangelio. Y entonces tú le vas a decir, ¿me dejas orar por ti? Y te va a decir que sí, fíjate. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a venir y llamarme a mí para que yo vaya? No voy a ir. No, pues yo no soy Dios, ¿entienden? O sea, mucha gente se acerca y, ay, pastor, quiero hablar con usted, o necesito un consejo, ore por mí. Ay, mire, ahorita estoy yo con una persona, pero vaya con Toño, con Chava. No, yo quiero que usted. No, pero mire, la misma oración que yo hago, la misma para que Dios la sane, es la misma que puede ser Julio, puede ser Adrián. No, yo quiero que usted. A ver, algo anda mal allí. Algo anda mal allí. ¿Por qué? Porque están pensando que solo yo o el pastor tiene todo el poder. ¿Saben una cosa? Yo ya me di cuenta que yo no tengo todo el poder, pero algunos de ustedes no. Cuando usted necesite oración, hasta el más sencillo de ustedes puede orar, ¿sí o no? O sea, tampoco me molesta porque me piden oración, pero sí me molesta, bueno, no es la palabra correcta. Sí me preocupa que piensen que si yo oro, entonces sí pueden sanar. Y si no oro yo, entonces no pueden. No, ahí están equivocados. Están confiando en uno mismo. Fíjate, Jesús decidió delegar algo de su poder en los discípulos.
Y los discípulos estuvieron plenamente conscientes de que el poder que ellos comenzaron a experimentar y a desplegar también, no era el poder de ellos, sino era el poder de Dios a través de ellos. Ellos nada más eran instrumentos. Hay una historia que ilustra perfectamente lo que estoy diciendo. Un templo que se llamaba La Hermosa, ahí se reunieron los cristianos. Había un cojo que pedía a la entrada del templo limosna. Había nacido cojo, nunca había caminado. Y era la hora de la oración y llegó Pedro y Juan. Y cuando llegaron ahí el cojo los miró y les dijo, les tendió la mano para que le dieran algo. Y Pedro y Juan lo miraron, dijeron, no, pues no tenemos. Mira, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y al instante, dice, aquel cojo saltó, brincó y entró en el templo saltando, brincando, alabando a Dios. Es obvio que todos los que estaban en el templo, adentro, todos los cristianos que estaban orando ahí, conocían que este hombre había nacido cojo, nunca había caminado. Aquello tengo la plena seguridad, la Biblia no lo dice, pero pues es lógico, es normal que toda la asamblea de cristianos ahí reunidos estallaron en alabanza y en júbilo hicieron una fiesta de alabanza de ver la maravilla que había sucedido ahí enfrente de ellos. Pero luego sucede algo, que es lo que yo quiero resaltar. Algo vio Pedro que los mismos cristianos hicieron. Cuando vieron al cojo, ¿y qué pasó? Ellos, Pedro, Juan, oraron por mí y miren, ya puedo andar, ya puedo caminar. Entonces la gente empezó a ver a Pedro y a Juan. Ay, ore por mí, ándele, ore por mí, póngame las manos encima, póngame. Entonces Pedro vio algo extraño, raro, vio algo totalmente equivocado en los cristianos que estaban orando ahí en el templo. Y miren lo que les dijo, Hechos 3:12. Miren lo que les dijo. Viendo esto, Pedro, viendo esto, ¿qué fue lo que vio? Dice, respondió al pueblo, varones israelitas. Acuérdense que estaban orando, era la hora de la oración, había creyentes ahí. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este. ¿Lo están entendiendo? Pero entiéndalo de una vez por todas. Y obren de acuerdo a lo que la Biblia dice y confíen en el poder de Dios y no pongan los ojos en las personas. Pongan sus ojos y confianza en el poder de Dios que usa a las personas. Ahora, siempre que Dios usa a una persona se corre el riesgo de que se enorgullezca o se sienta el más santo y el más bueno. Esto es común, constante, y esto es triste. Yo conozco cristianos que empezaron bien y Dios tuvo a bien darles habilidades, dones de poder del Espíritu Santo que Él reparte. Y empezaron a ver milagros en su vida y ya andaban acá todos alzados y levantados. Es que yo sí oro, es que yo sí ayuno, es que yo esto, es que yo lo otro. Ni que fueras tan piadoso. ¿Eres más piadoso que Pedro? ¿Eres más piadosa que qué sé yo, María? ¿Verdad que no? No. Por un lado, Dios quiso compartir su poder con nosotros, pero ese poder, fíjate lo que hace Pedro, los ubicó a todos. No pongan sus ojos en nosotros. No hace mucho salí yo, soy el último que me voy. Bueno, ojalá y no suene mal. Soy casi el primero que llega a este lugar. Antes de las 7 ya estoy aquí.
y soy el último que me voy, casi siempre. Oye, ¿por qué? Pues soy el pastor. Bueno, el otro día salí casi a las 5 de la tarde. Cuando salgo de la oficina ya he hecho pedazos. Así nada más para llegar a mi casa y sale un señor. Yo vi que alguien se asomó así. Y luego ya me ve que bajo las escaleras y se me dice: pastor. Yo le digo: ¿qué tal, hermano? ¿Qué estás haciendo? Dice: esperándola a usted. Le digo: ¿en serio? ¿Y por qué tanto? O sea, no, pues es que quiero que ore por mí. Es que a usted sí Dios lo oye. Es que, no, hermano, le dije. Fíjate, te hubieras ahorrado mínimo 3 horas. A cualquiera de aquí de la alabanza, hasta donde lo sugieres, o cualquier hermano, ¿puede orar por mí? Tengo esta necesidad. No, es que yo oí una predicación suya, y es que uno tiene que ubicarlos. No me cansaré de hacerlo. ¿Saben qué ha provocado esto? Que algunos que Dios usa sí se la crean, que son campeones, que es porque ellos tienen el poder. Y se vuelven soberbios y hasta trafican con el don. Voy a orar por usted, pero me tiene que dar una ofrenda. Hay algunos que se atreven a cobrar la consejería y la oración. Hagan lista, y les cuesta 500 pesos la entrevista con el pastor. Háganme ustedes el santísimo favor. Nada más torcido y desvirtuado y del mismo infierno. Pero ustedes lo provocan, porque le atribuyen al imperfecto de un pastor o de quien sea poder absoluto, y no es así, hermanos. Amén. ¿Lo asimilan? La palabra exhortación, no sé si estuvo más blandita ahorita que a los de las 8 de la mañana. Así es que nadie se me agüite, nadie se me ofenda, porque luego, ¡ay, el pastor! Pero eso sí lo aguanto yo. Bueno, quiero terminar con esto rápidamente. Deben 5 minutos. Mire, Dios se reveló a Abraham como el Shaddai. El Shaddai es uno de los nombres de Dios. El Shaddai o Shaddai significa literalmente el que todo lo puede hacer. Se traduce también como el Todopoderoso. Bueno, dice Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años. Estaba viejito, ¿no? Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. La historia esta que estoy narrando de Génesis 17 es finalmente el cumplimiento de una promesa que Dios le había dado a Abraham, de que le iba a dar un hijo en su vejez, y aunque su esposa era estéril y anciana, Dios les iba a dar un hijo. Le prometió que de ese hijo nacería pues la nación hebrea, y de ahí nacería el Mesías. Entonces, cuando Abraham, de 75 años, oye esa promesa del Señor, dice la Biblia que él creyó. Porque cuando se le revela y le dice: yo soy el Todopoderoso, él entendió. ¿Por qué no dijo: yo soy Jireh, o sea, el que todo te suple, o Rafá, el que te sana? No, soy el Todopoderoso. Y él necesitaba un despliegue del poder de Dios para provocar que en su ancianidad y en su esterilidad de su esposa Sara tuvieran un hijo. Bueno, Abraham va con Sara, su esposa, y le dice: fíjate que me habló Dios, el Todopoderoso, y me dio una promesa y me dijo que vamos a tener un hijo. Y la reacción de Sara fue reírse. Se rió así. Ay, como diciendo: ay, viejito, ya estás con tu demencia senil. Ay, viejito, ¿cuántos años tienes, viejito? Pues 75. ¿Pero habrá alguna cosa imposible para Dios? Pues no sé, pero ay, se rió. Entonces Dios se le revela a Sara y le dice en Génesis 18:14: Sara, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y imagínate que Dios te habla así. Y pues ella dijo: pues no, pero, pues para que veas
que yo lo que prometo lo cumplo. Cuando dice que era Abraham de 99 años fue cuando le nació el niño. Y de ese linaje, de allí nació el pueblo hebreo, de donde viene el Mesías Jesús, nuestro Salvador. Dios mismo estaba obligado a cumplir lo que había prometido. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Porque no hay nada imposible para Él. Ahora, hay un punto importante aquí que yo quiero resaltar, que ha provocado confusión en algunos círculos cristianos. Y es lo siguiente, miren, solo Dios es el único que puede crear algo de la nada. Simplemente porque Él es el Todopoderoso. Génesis 1:1, que todos conocemos, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo quiero tomar la frase creó Dios, crear. El verbo crear en el hebreo es la palabra vará. Vará significa literalmente crear, pero la idea de creación aquí, que solo se le aplica a Dios, es un verbo que expresa creación de la nada. Que Dios es el único que puede crear algo visible, tangible, de la nada. Solamente Dios. Y hay un texto que es muy mal enseñado, interpretado, y esto ha traído confusión a algunos cristianos y se meten en problemas. Y es un texto que está en Romanos 4:17. Pablo en este pasaje está hablando de la fe y de la confianza que Abraham tuvo cuando Dios le prometió que le iba a dar un hijo en su vejez y en su esterilidad. Y Pablo resalta aquí este hecho histórico y dice, como está escrito, les está diciendo a los romanos, y cita Génesis, ¿sí? Como está escrito que Dios le dijo a Abraham: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios. Ahí estaba Dios y Abraham, y Dios le dice: serás padre de multitudes, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, así será tu descendencia. Y luego dice: a quien creyó. A ver, ¿quién fue el que creyó aquí? Abraham. ¿A quién le creyó? A Dios. ¿Qué le creyó? Que Dios le iba a dar un hijo. Ok, vamos bien. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. La frase el cual, ¿a quién se refiere? ¿A Abraham o a Dios? Obviamente, a tu niño lo entiende. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Quién es el único que tiene el poder de dar vida a los muertos? Dios. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, Dios, que da la vida a los muertos y crea algo de la nada, le garantizó a Abraham que iba a cumplir su promesa. Y de la nada, de la vejez y de la esterilidad, Dios hizo la nación israelita. Hermanos, la Biblia nunca enseña que nosotros tenemos el poder de crear cosas de la nada. Tampoco podemos provocar que sucedan cosas solamente porque las decimos. No, lo que el texto enseña es que Abraham podía descansar, podía confiar plenamente en el poder de Dios, en el Todopoderoso, porque era el único que podía crear algo de la nada. Y por tanto, era el único que podía fácilmente cumplir su promesa de darle un hijo en su vejez. Nunca se ve a Abraham diciendo: yo declaro tener un hijo y llamo las cosas que no son como si fuesen. Y la enseñanza equivocada está en decirle a los cristianos: tú puedes llamar las cosas que no son como si fuesen. Mentiras. Vará no puede ser una característica de nosotros.
No podemos crear ni un mosco. Y eso ha provocado frustración, desvirtuación y desafío al todopoderoso Dios. ¿Cómo te estás haciendo igual que yo? ¿Te haces igual a mí? Que todo lo que tú dices y confiesas, eso se va a hacer porque tú lo dices. ¿Qué te crees? Insignificante criatura. Y como decía Pablo, somos la escoria del mundo. Eso es lo que somos. Y hay quien se cree el todopoderoso. Hermanos, no tengan mucho cuidado lo que escuchan también. El único que puede crear algo de la nada es Dios, no nosotros. Lo único que Dios demanda de nosotros es que confiemos en su promesa, que creamos en lo que Él nos promete y puede hacer, porque Él es el único que puede hacerlo, porque Él es el todopoderoso. A nosotros solamente se nos enseña que descansemos y confiemos en el poder de Dios, no más allá, porque si así nos damos ínfulas los seres humanos de sentirnos no sé qué tanta cosa. Ahora imagínate que todo lo que yo diga se hace. Si todo lo que yo diga, declare o decrete se hace, ¿para qué necesito a Dios? Yo traté un caso de un pastor que enseñaba y creía esto que estoy diciendo. Y cuando se dio cuenta que estaba equivocado, pues yo empecé a tener una relación con él de amistad. Y un día, fíjense lo que sucedió, me habló el pastor, me dijo: hermano Chuy, dice, necesito que me ayude. A ver, ¿en qué puedo ayudarte? Si está a mi alcance, con mucho gusto. Dice: pastor, es que, ¿cómo le digo? Me da vergüenza. Yo le digo: ¿qué? Dímelo. Dice: es que yo no sé orar. Yo sé ordenar. Yo sé confesar, sé decretar, pero yo no sé orar. Yo era de los que creía que todo lo que yo digo y llamo las cosas que no son como si fuesen. Y ahí está el muchacho ese es el muchacho que me gusta para mi hija. Y yo declaro que ese es el que se va a casar y se tiene que casar con él. Por favor. Y ve pasar un Audi y dice: ese es el auto que yo quiero, lo velo, lo huelo, lo decreto, lo establezco y me monto sobre él y lo manejo. En el nombre de Jesús. Cálmate. ¿Hasta dónde hemos llegado, hermanos? No. ¿Quién de ustedes es el hijo del Shaddai? Y todavía a uno se le ocurre decir: a ver, si somos hijos del Shaddai, ¿qué somos nosotros? Chadayitos. Si somos hijos de Dios, ¿qué somos? Dioses, dijo. Por favor. ¿Se da cuenta cómo se dan muchas cosas extrañas y raras? No, hermanos, ubiquémonos bien y descansemos en el poder de Dios. Y tú vas a ver cómo tu vida toma un giro totalmente distinto. Dejas esa vida cansada, cargada, frustrada, porque descansas. Como cuando te acuestas en las noches, recuestas todo tu cuerpo en la cama, ¿no? Y todo el soporte lo recibe la cama. Descansa en los brazos de Jesús. Él es el único que puede llevarte a ti con todas tus broncas, con todas tus imposibilidades, y Él las hará posibles todo lo que esté dentro de su voluntad. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Para no distraernos, no se mueva nadie, todavía no terminamos. Vamos a hacer algo. Cierre sus ojos un momento. Vamos a hacer esto práctico. ¿Cómo, pastor? Muy sencillo. ¿Ya te diste cuenta que hay cosas que tú no puedes hacer? ¿Ya te diste cuenta? Un montón de cosas. Haz lo que tienes que hacer, eso es posible y Dios te da la sabiduría y la fuerza, pero hay cosas que no podemos. A mí me preguntan los pastores: pastor, ¿cómo le hace para pastorear a tanta gente? No, yo no. Es un don. Lo menciona como un don, un corazón de pastor.
no era mío, Él me lo dio, ¿entienden? Entonces, no, yo no lo hago en mis fuerzas, porque si lo hiciera en mis fuerzas, hace 25 años que me hubieran enterrado, ustedes. Fíjense, una vez fui al sureste de México, me había invitado un pastor, llego al aeropuerto, me reciben su esposa y su hija, y me llevan, ya el tiempo era para llegar, nada más arreglarme un poco y irme a la congregación a predicar, y no veía yo al pastor. Y así fue, terminé de predicar y me invitaron a cenar, y yo, ¿y dónde está el pastor? ¿Dónde está el pastor? Entonces yo le pregunté tenía una hija y su esposa. Le digo, oiga, hermana, ¿y su esposo? Y me dice, ay, hermano, ¿qué no supo? Yo le dije, no, ¿qué pasó? Dice, pues se murió. ¿Cómo? Pues, ¿te imaginas? De pronto me la suelta y dice, pues es que murió hace 3 semanas. ¿Y por qué no me avisaron? Pues no sé, no me avisaron. No pudimos, o no sé, estábamos todos confundidos. Un hombre de 40 años, hermano. Entonces yo me quedé así, pues impactado, y su hija dice lo siguiente, pastor, la congregación lo mató. Así me dijo. Yo le dije, ¿cómo? Dice, sí, la congregación lo mató. No lo dejaban dormir, no lo dejaban descansar, todo querían que él lo hiciera. A veces estábamos comiendo y le llamaban, pastor, necesito que venga a orar por mí. Y mi papá dejaba de comer y se iba, y tenía un mal entendimiento de lo que es un pastor. No pudo con semejante carga y le dio un infarto en el corazón. Eso jamás se me olvidó, se me ha olvidado. Y hay muchos que terminan así porque lo hacen en sus fuerzas, hermanos. No, yo lo entendí. Yo tuve un maestro de la palabra, hermano Pablo, y siempre me decía, hermano Chuy, siempre dices, hermano, hay cosas que tú no puedes, que solamente Dios, descansa en Él. Y eso es lo que hemos hecho, hermanos. Yo sé de lo que les estoy hablando, y quiere el Señor que todo como congregación entren en este nivel de confianza en Dios. Solo Él es todopoderoso. Ahora, ¿qué vas a hacer? Déjale tus cargas a Él. Déjaselo a Él. De manera simbólica, pon tus manos así, como que traes ahí todas tus cargas, o hazle así si quieres, ¿no? O así. Y dile, Señor, ahí está, hay cosas que yo no puedo. Ahora, cierra tus ojos y dile, Señor, gracias por tu palabra. Y quiero llevarla al nivel de la acción, de la práctica. Señor, perdóname porque muchas cosas he querido hacer, aquellas cosas que te competen solamente a ti. ¿Por qué? Porque tú eres el único todopoderoso, que puedes crear algo de la nada, de todo lo que está destruido y destrozado. Solamente tú lo puedes restaurar, nadie más. Tú eres el único que puede convertir a una persona, transformarle, cambiarle su corazón, no nosotros. Y así tantas cosas, Señor, que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Pero hoy, en base a tu palabra, la cual creemos como Abraham, y confiamos, Señor, en que tú eres el Shaddai, el que todo lo puede, el único que puede hacer cosas que vienen al mundo visible y que no existían antes, pero que tú las haces visibles en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Y descansa, hermano, descansa. Mientras adoramos al Señor, tu carga es depositada en Él. Gracias, Jesús, por tu promesa, tu ofrecimiento, tu invitación. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y queremos descansar, Señor.